En 1989, después de dirigir los clásicos Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas, Carlos Enrique Taboada comenzó la producción de su quinta película de terror, Jirón de Niebla. Jirón, el documental de Cristian Cueva sobre la historia oscura y oculta de la última película del director Carlos Enrique Taboada, Jirón de Niebla. Este documental nos lleva a descubrir cuál fue el destino de esta película que, si bien en un principio se creía no se había terminado de filmar, Cueva nos muestra que sí fue terminada. Lo que pasó con ella después aún es un misterio. La idea surge por dos cosas. Primero, como tú decías, por el amor, el cariño y la afición al cine de terror de Carlos Enrique Taboada, a su tetralogía del terror formada por Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas, y bueno, otras películas también que me encantan, como Rapiña, por ejemplo, que me parece un peliculón. Viene de eso, pero luego también viene ya de mi background como periodista. Yo al inicio de mi carrera profesional trabajé algunos años en algunos periódicos. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, soy de Sinaloa, yo trabajé en el periódico El Universal. Entonces, hacia 2012 recuerdo, yo estaba en el periódico El Universal ahí trabajando y de pronto veo una copia del periódico, la leo y encuentro una nota en donde se habla de que hay un grupo de cineastas que, así decía la nota, iban a hacer o a filmar la película que Taboada nunca había podido hacer, ¿no? Una película llamada Jirón de Niebla, y esta es la película que dirigió Julio César Estrada y que produjo Estrella Medina, que hace algunos años también salió. Entonces, yo en ese entonces, eso era lo único que sabía de Jirón de Niebla. Me emocionó mucho la historia, o sea, una historia sobre alguien que hacía la película que Taboada nunca había podido filmar, un guión inédito, un guión que nadie conocía. Bueno, me resultó muy interesante. Y lo que hice a continuación de descubrir eso fue que hablé con Pablo Guisa, que es director de Mórbido y además también representa la obra de Carlos Enrique Taboada, porque yo era muy, muy cercano a él y sigo siéndolo, y al Festival de Cine Mórbido. Le conté, dije, mira, van a hacer Jirón de Niebla, la película que Taboada nunca pudo hacer. Y entonces Pablo lo que me dijo fue, claro que no, dice, Jirón de Niebla es una película que Taboada sí hizo, es una película que Taboada filmó a finales de los 80s en el Estado de México, pero la película se perdió después de que la terminaron de filmar y nunca nadie la ha visto. Entonces, ese fue el momento que para mí es claramente el inicio de todo este viaje, porque ahí se juntaron mi cariño por la obra de Taboada y mi instinto periodístico, y se creó esta gran pregunta en mi cabeza que es, ¿dónde está Jirón de Niebla? Y bueno, esa pregunta luego llevó a imaginar que yo podía contar la historia de Jirón de Niebla a través quizá de un reportaje, porque trabajaba en un periódico, luego a través de quizás un cortometraje documental, pero conforme fui investigando y me fui dando cuenta de la magnitud de la historia, decidí que no, que esto tenía que ser un largometraje documental y que no iba a parar hasta encontrar Jirón de Niebla. Jirón, el documental, estrena en cines esta semana. La sorpresa en el cine de terror es un elemento fundamental.